Ok, lectores, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriela Estefaní y esto es Otro Camino a la Lectura. El día de hoy nos encontramos con Amelia Natalia Lara Mejía, mejor conocida como Ame Lara. ¿Cómo estás, Ame? Es un gusto en conocerte. Hola, estoy muy bien, muy contenta de que me hayan invitado, qué honor, y creo que siempre los libros necesitan un espacio y qué chido que ustedes lo tengan. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias. Ame, ¿nos puedes platicar un poco sobre ti? ¿De dónde eres? ¿Qué estudiaste? ¿Y a qué te dedicas? Claro que sí, por supuesto. Pues mi nombre es Ame. Bueno, me llamo Amelia, pero siempre me ha gustado que me digan Ame así simple, porque para mí significa la palabra amar, ¿no? Es como una orden, ¿no? De decir Ame ahora. Y tengo 26 años. Yo soy de la ciudad de Celaya, Guanajuato, pero radico en San Luis Potosí desde hace 5 años. Voy a cumplir ya 5 años en febrero. Vine a visitar a una amiga hace 5 años y me quedé ya en San Luis, me encantó. Y yo estudié pedagogía. Fíjate que mi vida, las decisiones que he tomado, ahora que lo pienso, siempre han sido, esas decisiones importantes las que me toman a mí. Yo quería ser ingeniera y por cosas de la vida, por decisiones súper lindas, estudié pedagogía, me encanta, y soy narradora oral, soy cuentacuentos, me encanta contar historias, me encanta contar cuentos, y además doy talleres artísticos a niños, niñas, adolescentes y adultos. Es lo que hago. ¡Qué padre! Ame, ¿desde que eras niña te gustaba mucho leer? Sí, fíjate que sí me encantaba leer. Mi historia con los libros es muy particular. Creo que todas las personas tienen una historia lectora y la mía me fascina porque yo aprendí a leer, fíjate, porque mi papá tenía sus libros y eran súper cuidados y no teníamos que tocarlos, pero pasaba algo chistoso porque mi papá cuando leía, él es muy expresivo en su rostro, en su cara. Entonces, me daba cuenta yo cuando era niña y todavía no sabía leer libros, me daba cuenta de los gestos que hacía, que se reía, de repente hacía caras de enojado, siempre que estaba leyendo. Entonces, yo quería saber qué había en ese objeto, en ese libro, que a mi papá le provocaba esas caras, me daba muchísima curiosidad. Entonces, yo aprendí a leer justamente por eso, porque quería ver qué le provocaba a mi papá esos libros. Y entonces me acuerdo que cuando era niña y empezaba a aprender a leer, yo trataba de hacer los mismos gestos que mi papá, ¿no? Se me hacían muy de persona intelectual. Tiempo después, y con mi historia lectora, mi pequeña trayectoria, me he dado cuenta de que podemos leer absolutamente todo, no solamente los libros. Los libros son objetos que se pueden romper, se pueden tirar, se pueden quemar, eh, pero lo importante ahí son las historias. Lo salvador de los libros son las historias, porque los libros no es más que una visión particular que tiene o que tuvo una persona en algún momento. Y lo importante ahí son las historias. Entonces, para mí las historias salvan vidas, todos los días las salvan para mí. Em, Porque si volteamos a ver cualquier esquina, vamos a encontrar un montón de posibilidades, un montón de historias súper chidas que necesitan ser contadas. Yo aprendí a leer justamente porque en mi familia, en las personas que me rodeaban, muchísimas personas no sabían leer libros, pero me daba cuenta de que sabían muchísimas cosas. Y si te fijas, a veces ponemos etiquetas a los libros que pensamos que si leemos vamos a ser más inteligentes o vamos a ser mejores personas. Y yo me daba cuenta de que estas personas que me rodeaban en mi infancia, que no sabían leer, sabían muchísimas cosas y que no necesitaban saber leer un libro porque sabían un montón de cosas de un montón de mundos y de historias. Entonces,
el día que yo aprendí y que entendí que no solamente leemos los libros, fue como un despertar, porque los libros son importantes, pero lo que hay adentro, que son las historias, lo son más. Qué bonito. De pequeña, ¿qué te gustaba más? ¿Una muñeca, una pelota o un libro? Fíjate que siempre fui y he sido, ¿no? Todavía me conservo una niña muy aventurera, una niña muy de siempre estar caminando, siempre estar corriendo, siempre estar en movimiento. Entonces, las cosas que implicaban estar sentada no me gustaban. Y en la escuela, fíjate que nos enseñan a leer siempre de la misma manera, que es siéntate, toma un libro y calladita ponte a leer, ¿no? Entonces, estar justo eso, sentada y callada, la verdad es que no iba conmigo. Entonces, miren, les presento a Luna, que está aquí maullando. Eh, y solamente se calma si la están acariciando, así es de Bueno, manito. Entonces, lo que más me gustaba de niña implicaba el movimiento, siempre el movimiento. Y los libros, creo que necesitamos un espacio para leer. Es importante encontrar un espacio y un tiempo para leer y dedicarle la importancia que tiene la lectura de los libros. Pero yo confío y creo firmemente en que hay muchísimas maneras de leer. Podemos leer las nubes, podemos leer, ahora nos estamos leyendo tú y yo, mirada a mirada a través de una pantalla, podemos leer en el espejo cuando nos miramos y nos estamos peinando por la mañana, podemos leer las emociones, podemos leerlo absolutamente todo. Entonces, en movimiento también podemos leer. Y el día que yo entendí eso, wow, mi vida cambió completamente. ok. ¿Te acuerdas cuál fue el primer libro que leíste? El primer libro que leí de manera consciente, que yo lo elegí y que ninguna persona adulta lo eligió por mí, creyendo que era bueno, fue El árbol de la ciencia el español, del escritor español Pío Baroja, que es uno de mis escritores favoritos desde entonces. Lo leí a los 12 años. Antes de los 12 años empecé a leer cosas que mis maestros, mis maestras, mi mamá, mi papá pensaban que eran bueno para mí. Y cuando leía Pío Baroja me di cuenta de que puedo leer lo que yo quiera, cuando yo quiera y saborear la lectura, porque cuando una persona está leyendo, es esa persona y el libro, no hay nada más. La magia ocurre solamente entre estas dos partes. Entonces, a partir de ahí me di cuenta justamente de que puedo leer lo que yo quiera, como yo quiera, y Pío Baroja se ha convertido en uno de mis autores favoritos. Interesante. Ame, ¿qué te motivó a estudiar pedagogía? La vida. Es que de verdad creo que yo no tomo decisiones importantes, son las decisiones importantes las que me deciden a mí, yo lo creo firmemente, porque yo quería ser ingeniera. Siempre he sido muy buena en matemáticas y me encantan en física, en química, me apasionan muchísimo los temas de ciencias. Em, y apliqué examen de admisión a 2 universidades. En una universidad no pasé y en otra sí, pero la carrera que había elegido como que no me convencía. Entonces, un amigo que se llama Carlos Rojas y que lo menciono porque gracias a él conocí CONAFE, que es Consejo Nacional de Fomento Educativo, donde das clases en una comunidad rural súper alejada de la ciudad durante un año y te dan una beca para continuar estudiando. Ahí, justamente el primer día que me paré frente a niños y niñas que no sabían leer y que algunos tampoco sabían escribir y que me decían maestra y que había esa responsabilidad de mí de enseñarles a leer, pero también de recordarles que si bien no sabían leer libros, sabían leer otras cosas, como las nubes, como las risas y como muchísimas cosas más. Ahí me di cuenta de que necesitaba herramientas y de que me
movía el alma, me encantaba cuando un niño o una niña o una persona adulta aprendía a leer y aprendía a escribir. Entonces, esas historias de niños y niñas aprendiendo a leer me llenaron el alma, que dije, wow, yo quiero hacer esto el resto de mi vida, yo quiero enseñar a leer y a escribir a las personas. Y historias súper bonitas, por ejemplo, la señora Elena aprendió a leer al mismo tiempo que su hijo, que Salvador. Y Salvador estaba tan emocionado de que su mamá ya sabía escribir su nombre, que la señora Elena iba todos los días a la biblioteca a hojear libros y buscar su nombre en él, Elena. No había muchos libros con su nombre, así que Chava, Salvador, lo que hizo fue confeccionar un libro artesanal para su mamá y le puso por título Elena y se encargó de que en cada página el nombre de su mamá estuviera como 5 o 6 veces. Y por supuesto que ese libro que hizo Chava se convirtió en el libro favorito de la señora Elena. El orgullo que sienten los niños y las niñas cuando aprenden a leer palabras y más en contextos rurales en donde no hay muchas palabras. Creo que las personas aprendemos a leer más rápido en la ciudad porque estamos contaminadas de palabras y a donde volteamos a ver hay palabras por doquier, pero en zonas rurales no hay muchísimas palabras que ver. Entonces, me encantó que uno de los ejercicios fue llenar de palabras todo, ¿no? Ponerle etiquetas a todo, al árbol su nombre, al espejo su nombre, al alambre, a la puerta de alambre su nombre, a todo le pusimos su etiqueta y llenamos y bombardeamos de palabras, hicimos carteles. Entonces, ese proceso donde estos niños y niñas aprendieron a leer, a mí me llenó completamente el alma y decidí que quiero hacer esto el resto de mi vida, acercar a las personas a la lectura, no solamente de libros, sino a la lectura de sí mismos, de sí mismas, y que aprendan, que entiendan que su historia importa, que las personas también somos libros y que merecemos ser leídas y que nuestras historias son importantes. Muy bien. ¿Nos puedes platicar sobre cómo llegas al fantástico mundo de los cuentos y narración oral? Claro que sí, al mundo de siempre me han gustado los cuentos. Siempre fui una niña muy preguntona, muy preguntona. Entonces, al mundo de los cuentos llegué justamente a través de cuestionar todo lo que leía, todo lo que me decían los maestros, las maestras, porque los niños y las niñas, claro que nos damos cuenta cuando una persona adulta está mintiendo o cuando una persona adulta no está diciendo la verdad, ¿no? Siempre nos damos cuenta. Entonces, cuando los maestros o maestras leían en voz alta cuando yo era niña, me daba cuenta como que esos libros no le gustaban y solamente puedes contagiar el gusto por la lectura si a ti te gusta. Si no, la verdad es que pierdes tu tiempo y haces que la otra persona también lo pierda. Y em, justamente me di cuenta de que quiero vivir y vivo de los cuentos, de las historias. Eh, Cuando conocí a estos niños y niñas que me cambiaron completamente la vida, de la comunidad Fundiciones, que también lo menciono porque los traigo en el alma. em, Fíjate que en esta comunidad no había muchos libros, pero nos juntábamos en una fogata y durante cierto tiempo, alrededor de la fogata nos contábamos historias. Entonces nos dimos cuenta de que los libros, claro que son importantes, pero que hay muchísimas historias que están en nuestro interior y que merecen ser contadas. Y entonces nos convertimos en una biblioteca humana y luego en otra comunidad tampoco había libros, pero nos dimos cuenta que hay muchísimos abuelos y abuelas que si bien no saben leer o escribir, pero conocen muchísimas cosas y muchísimas historias. Así que hicimos una abueloteca en donde nos reuníamos los abuelos y las abuelas, contábamos historias que podíamos contarle a niños y niñas, elegíamos alguna
hacíamos una lista de los abuelos y abuelas que están disponibles y entonces iban los niños a esta abueloteca y en lugar de llevarse un libro, como en cualquier biblioteca, se llevaban un abuelo o una abuela. Se lo llevaban a cualquier parte de la comunidad, a la tienda, le invitaban unos churros, un refresco, unas galletas, o en una piedra abajo de un árbol, y entonces la abuela o abuelo les empezaba a contar historias, y los niños y las niñas leían a los abuelos y a las abuelas. Entonces, las personas somos libros andantes y yo llegué a la narración oral justamente también por esta comunidad. Yo no sabía que haya personas que cuentan historias y que es un oficio y que con las palabras podemos hacer muchísimas cosas. Con las palabras podemos acariciar, podemos hacer cosquillas, podemos hacer reír, podemos hacer llorar, podemos inventar cualquier mundo. Y en una biblioteca justamente estaba buscando historias, conocí a Israel. Israel es el bibliotecario de mi biblioteca favorita que está en León, la Biblioteca Central, y lo escuché narrar cuentos y dije, wow, yo quiero hacer eso, yo quiero cerrar el libro y quiero contarlo desde mi voz, desde lo que yo entendí. Después empecé a conocer más personas que cuentan historias, conocí a Gelos Giles, conocí a Calé, conocí a Rocío de la Mora, conocí a Ranita, conocí a la maestra Laura Casillas, personas, cuenteros y cuenteras guanajuatenses, y dije, yo quiero hacer lo que hacen estas personas, yo quiero contar historias y sanar a través de la palabra, porque las palabras también sanan. Y cuando nos paramos frente a un escenario a contar historias, aunque sean historias que solamente sean de reír, siempre, siempre, siempre salen las emociones de las personas y eso enriquecen a nivel social, padrísimo. Sí, es cierto. Ame, ¿qué sientes al contar un cuento? Esa pregunta me encanta, me fascina. Cuando cuento un cuento, siento que las palabras me eligen. Siento que las palabras salen a través de mí y que lo que hay aquí adentro sale sin miedos, sin inseguridades, sin etiquetas, y que lo que más importa en ese momento son las personas que me están escuchando, porque son por lo que yo cuento, por las personas que escuchan. Y siento que además siendo mujer, creo que cuando una mujer se para en un escenario, encima de un escenario, es presencia absoluta, es la palabra en sí. Las mujeres, antes de que arrebatáramos la escritura, porque eso fue lo que hicimos, las mujeres ya contábamos historias. Tiempo después las empezamos a escribir y arrebatamos ese derecho, pero nosotras ya contábamos historias a nuestros hijos, a cualquier persona. Entonces, recordar que mis ancestras, eh, eh, alrededor de ciertas cosas, alrededor de la cocina, de ciertos lugares, ya contaban historias, me encanta y siento ese poder, el poder de todas las mujeres en mí, y yo me convierto en todas las mujeres al mismo tiempo. Entonces, es un poder maravilloso, pero también es una responsabilidad, porque con las palabras, como decía Octavio Paz, podemos salvarnos o podemos condenarnos. Entonces, lo que decimos siempre tiene poder, siempre. Las palabras tienen poder, tienen textura y tienen peso. Es cierto. Ame, ¿has escrito algún cuento o has pensado en escribir algún libro para niños? Sí, me encanta escribir. Creo que la relación entre la escritura y la lectura es incomparable y no puede existir una sin la otra. ¿Sabes qué pasa? Que en los lugares donde aprendemos a leer no nos enseñan el placer de la lectura y menos del placer de la escritura. Entonces nos enseñan a separarlo. Sí he escrito muchísimos cuentos e historias para niños y para niñas, pero pienso que hay bastantes historias ya que contaminan a la infancia y que como personas adultas lo que nos toca hacer en estos momentos es callarnos, sentarnos y escuchar a los niños y a las niñas, porque tienen muchísimas historias y creo que a veces las personas que somos adultas
escribimos hacia la infancia desde el adultocentrismo, desde lo que pensamos que los niños y las niñas necesitan, pero nunca les preguntamos a ustedes como infancia qué quieren, qué les gusta, qué sueñan, qué no les gusta. Entonces, los niños y las niñas también escriben, también sueñan, por supuesto, y tienen un poder increíble y una confianza maravillosa en su imaginación que los que trabajamos para la infancia, lo único que tenemos que hacer a veces es guardar silencio, escuchar, abrir los sentidos con esa mirada curiosa, rescatar nuestra mirada curiosa y ver qué es lo que tiene la infancia para decirnos. Entonces, yo ahora en este momento estoy justamente callada, escuchando, y si debo escribir alguna historia que quiera ser contada, saldrá. Creo que eso no lo decidiré yo, lo decidirá la misma historia. Muy bien. Ame, desde tu punto de vista, ¿la forma en que se fomenta la lectura en los niños es la correcta? No, creo que no. A ver, hay muchísimas maneras de fomentar la lectura. Lo que pasa es que la mayoría de las personas donde aprendemos a leer es en las escuelas. Y en las escuelas, lamentablemente, muchísimas todavía tienen la misma manera de enseñarnos a leer y de fomentarnos la lectura, que es guardar silencio. Y fíjate que la lectura en voz alta tiene pocos años. Antes una persona leía en voz alta y eso era un acto de amor. Leer en voz alta era un acto y es un acto de amor. Entonces, creo que hay distintas maneras de explorar las posibilidades de fomentar la lectura, porque fíjate, sentarte en silencio, si tú eres maestra, maestro, sentarte en silencio en el patio, en el pasto y solamente observar las nubes, eso también es fomentar la lectura. Sentarte a platicar con niños, niñas o las personas que te rodean, eso también es fomentar la lectura. Creo que las etiquetas que le ponemos a los libros son muy, provocan cosas que quizá nos alejan de los libros en lugar de acercarnos. Por supuesto que los niños, las niñas tienen derecho y tenemos como personas adultas que hacer que en la vida cotidiana de los niños y las niñas haya libros a montones, muchísimos libros de cualquier cosa, no solamente literatura que decimos que es infantil, sino libros de todo tipo, pero sin esperar nada a cambio de los niños y las niñas, sin obligarles, sin ponerle adjetivos ni a los libros ni a los niños, sin decirle a los niños que leyendo se van a volver mejores personas o que van a entender mejor el mundo, sin adjetivos, simplemente acercar los libros y dejar que los niños y las niñas decidan cuándo quieren leer y cómo quieren leer. Nosotras como personas adultas solamente tenemos que estar guiándolos, no diciéndoles qué hacer. Los niños y las niñas, ustedes por supuestamente que por supuesto que saben qué hacer. Entonces, lo único que necesitan es guía y ya. No hay forma correcta de fomentar la lectura, pero creo que sí hay una variedad. No hay que solamente casarnos con una forma de fomentar la lectura y también podemos aprender a querer los libros jugando, explorando. Tenemos un montón de sentidos que se activan con la lectura, porque si pensamos, si recordamos o leemos algo, recordamos, y eso también es lectura. Si vemos a una persona triste, eso también es lectura. Entonces, no creo que sea no correcta ni tampoco que sea correcta. Creo que es ya un poco fuera de contexto con todo lo que las niñas y los niños están demostrando que quieren y que necesitan. Entonces, los niños y las niñas nos están diciendo cómo quieren leer, lo que pasa es que no les escuchamos. Sí, es cierto. Ame, como mujer, ¿ha sido difícil tu carrera? Uf, sí, 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 sí. Am,
Bastante, bastante, porque creo que cuando en cualquier ámbito las mujeres lo tenemos muy difícil por el simple hecho de que somos mujeres. No sé por qué, la verdad es que hemos demostrado durante siglos que podemos hacer las cosas que queremos y que nos apasionan, pero siempre hay una constante que son, hay personas que tienen miedo del poder que nosotras como mujeres tenemos y que no nos dejan avanzar. Entonces, entre nosotras es importante abrirnos espacio, justamente entendiendo que no hay espacio para todas, porque no lo hay. Entonces, lo que tenemos que hacer es darnos la mano y abrir esos espacios que no hay para todas, hacer que sí haya para todas y para todos siempre, 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 sin excluir a ninguna persona. Eh, lo que más me ha costado trabajo en mi trabajo al ser mujer es que no me toman en serio. Fíjate que cuando llego, también hago teatro, entonces cuando llego a algún teatro y yo soy la directora de la obra o yo soy la directora del proyecto y voy con algunos compañeros, siempre, siempre se dirigen a mis compañeros porque son hombres. No sé si porque los ven más grandes, más altos o porque me ven muy joven, muy niña, pero siempre, siempre, siempre me pasa que se dirigen a ellos. O no me creen capaz de llevar una obra de teatro eh, con éxito, no me ven capaz de hacer las cosas que hago porque, híjole, Ame, es que tienes que viajar tú sola, híjole, Ame, es que tú solita, y digo, es que no estoy sola, estoy conmigo, me basto, y a donde yo voy no voy sola, voy conmigo, confío en mí. Y hay un término que me encanta que es dignificar la rabia. Esa rabia que sentimos las mujeres al no ser tomadas en cuenta, al tener que todos los días demostrar que merecemos estar en los lugares en donde estamos paradas, a través de la dignidad, a través del amor propio, es muy complicado y es muy desgastante, porque las mujeres estamos avanzando, las mujeres estamos despertando, pero algo pasa en cierto sector de la sociedad que todavía está dormida, esta parte todavía no despiertan, entonces es cansado tener que lidiar con las personas, que cada persona tiene su proceso, pero sí es cansado lidiar con las personas que aún no entienden que no pasa nada si eres mujer, no pasa nada si eres hombre, no pasa nada si eres niño, si eres niña. Tienes derecho a soñar, tienes derecho a crecer y tienes derecho a hacer lo que tú quieras siempre y cuando no le hagas daño a otra persona. Y tienes razón. Ame, si tuvieras un poder, ¿cuál sería y por qué? Si tuviera un poder sería sanar. Sanar cualquier cosa, sanar físicamente, sanar espiritualmente, sanar mentalmente. Porque creo y a través de las palabras, me encantaría que mis palabras tuvieran un poder sanador, un poder transformador, que en cuanto una persona escuche una palabra mía, diga, wow, me siento sana, me siento fuerte. ¿Por qué este poder? Porque confío en que las palabras justamente tienen poder, tienen textura, tienen un peso y que cuando nos damos cuenta de las palabras que escuchamos tienen consecuencias aquí adentro, las cosas cambian. Si las personas escucháramos las palabras que se dicen a sí mismas, las palabras que utilizan para referirse a sí mismas como personas, creo que hay palabras que no usarían. Necesitamos palabras tiernas para describirnos a nosotras mismas, palabras dulces. Y entonces, em, el poder de sanar a través de las palabras lo elijo porque a mí me sanan las palabras todos los días. Para mí, las historias, de verdad te lo digo con el corazón, las historias salvan vidas. Al menos la mía la salvan todos los días. Qué bonito. Si un científico construyera una máquina del tiempo y te invitara a viajar, ¿a qué época o tiempo te gustaría ir? ¿Al pasado, al futuro? ¿Y por qué?
si un científico construyera una máquina del tiempo, wow, qué preguntas tan interesantes haces. Me gustaría viajar al pasado. Me gustaría poderle decir a los niños y a las niñas que crecieron conmigo durante mi infancia que todo lo que imaginan puede convertirse en realidad, que los adultos por supuesto que se equivocan y se equivocan un montón, y que los niños y las niñas tenemos una confianza maravillosa en nosotras mismas, en nosotros mismos, que dejamos que el poder del adulto nos quite. Entonces, les diría, los adultos se equivocan mucho, por favor, no escuchen las palabras que les duelan y que vengan de las personas adultas, porque las personas adultas a veces no sabemos hablarle a los niños y a las niñas, pensamos que no saben nada, y los niños y las niñas sabemos un montón de cosas. Les diría que sus vidas pueden transformarse si confían en lo que creen, en lo que sueñan y no lo sueltan. Y sobre todo eso, recordarles a los niños y a las niñas de mi infancia que los adultos siempre se equivocan, siempre. Y que ahora que somos adultos y que la mayoría ya tiene hijos, eh, em, entendiéramos que cuando éramos niños sabíamos un montón de cosas y que ser adulto muchas veces se trata de rescatar a nuestro niño, a nuestra niña y de consentirlo, consentirla. Qué bonita pregunta, me estoy a punto de llorar, porque si las personas adultas conociéramos el poder que tienen nuestras palabras, y creo que cuidaríamos muchísimo lo que le decimos a los niños y a las niñas, y no los lastimaríamos con nuestras palabras. Al contrario, creo que buscaríamos palabras dulces, palabras suaves, para decirle a los niños y a las niñas, ¿me importas? Creo que si las personas adultas recordáramos las palabras suaves que nos decían cuando éramos niños y niñas, utilizaríamos esas mismas palabras con los niños y niñas que nos rodean ahora. Y si recordáramos también esas palabras que nos dolían de personas adultas, jamás las usaríamos con los niños y las niñas que nos rodean. Creo que ser adultos se trata de recordar lo que sentíamos cuando éramos niños y niñas y volverlo a sentir de manera intensa. Ser adultos se trata de rescatar a nuestro niño o nuestra niña interior, siempre. Muy bien. Ami, ¿eres feliz? Sí, sí soy feliz la mayoría del tiempo. Creo que ser feliz todo el tiempo es imposible. Creo que hay muchísimas emociones justamente que nos llevan a cuestionarnos dónde queremos estar paradas, por qué hacemos lo que hacemos, en verdad nos gusta hacer lo que hacemos o dónde queremos estar. Eh, y no solamente cuestionar desde la felicidad. Por supuesto que soy feliz la mayoría de las veces. Hoy soy completamente feliz, me siento plena, me siento grandiosa, me siento poderosa. Pero también hay días en los que me siento triste y no creo que sea malo, no creo que ninguna emoción sea mala. Creo que las emociones existen por un motivo y es apapacharnos, es darnos cuenta de que estamos vivas, es cuestionarnos. Creo que las personas crecemos cuando nos cuestionamos y las emociones están ahí para cuestionarnos desde diferentes puntos de vista, desde la tristeza, desde el enojo, desde la apatía, desde la felicidad. Pero sí, hoy soy muy feliz. Qué bueno. ¿Cuáles son tus planes y proyectos a futuro? Uf, son un montón. Me falta tiempo. Yo creo que el día debería de tener en lugar de 24 unas 50 o 60 horas de verdad. Planes a futuro está continuar con un proyecto, un programa de radio que se llama Generación Travesura en Radio Universidad de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con niños y niñas que voy a conocer mañana. Es un proyecto que vamos a presentarles mañana a estos niños y ¡Qué niñas de padre! una fundación, sí, de una fundación que se llama el Club de las Niñas y los Niños. Estoy muy emocionada, ya quiero conocerles. Está este programa de radio, me encantaría hacer teatro para bebés, entonces también está en proceso este proyecto de teatro para bebés. Quiero escribir
un libro junto con niños y niñas, que sea una antología poética. Creo que los niños y las personas en general tenemos encuentros poéticos todos los días en nuestra vida cotidiana, solamente que a veces no nos damos cuenta. Y pensamos que la poesía tiene que ser una persona con traje, bañada, peinada, perfumada, leyendo palabras que nadie entiende. Y la poesía está en la vida cotidiana. Entonces me encantaría hacer un libro con niñas y niños y que ellas lo ilustren y sacarlo al mercado, ¿no? Y que se expanda. Creo que los libros no existen para comercializar con ellos, ni para venderlos, ni para que el autor o la autora se haga famoso o famosa. Creo que los libros se escriben para que existan, y consideramos que las historias son valiosas y que tienen que estar sobre papel, y para eso son los libros. Otro proyecto que me encantaría hacer es hacer grande la obra de teatro La peor señora del mundo, La niña del globo amarillo, que es una obra basada justamente en el cuento de Francisco Hinojosa, aunque le damos una variante. Cuestionamos por qué la peor señora del mundo decidió justamente ser la peor señora del mundo. ¿Qué pasó cuando era niña? ¿Qué le hicieron? ¿Qué sentía? ¿Qué pensaba? ¿Qué soñaba la peor señora del mundo cuando era niña? Que cuando creció de manera voluntaria quiso convertirse en la peor de las peores, en la más malvada de las malvadas. Y es una obra que está pensada solamente para teatro, entonces queremos, uno de los objetivos y propósitos de vida es llevarlo a las calles, llevarlo a comunidades, llevarlo a cualquier rincón donde se pueda presentar la obra de la peor señora del mundo, no solamente en teatros, sino en cualquier rinconcito, de verdad. Y hacer radioteatro. A mí me encanta el poder que tienen las palabras. Es que la verdad, con las palabras podemos hacer muchísimas cosas. Y vuelvo a recalcar esto, si las personas escucháramos qué palabras utilizamos para referirnos a nosotras mismas, a nosotros mismos, seríamos más tiernos, más tiernas con las palabras que usamos, ¿no? De repente nos cachamos diciendo, ay, qué tonta, o ay, es que eres muy no sé qué, ¿no? Y esas palabras tienen que ser desechadas, ¿no? Tenemos que hablarnos con ternura porque la relación más permanente que tenemos nosotras es con nosotras mismas. Estamos todo el tiempo con nosotras. Entonces, la verdad, la neta, qué feo convivir con alguien que te está diciendo todo el tiempo qué tonta, qué mal haces las cosas, así no se hace. Y esas son las palabras que a veces utilizamos con nosotras. Entonces, nuestra relación mejoraría si nos damos cuenta de qué palabras utilizamos. Entonces, me encantaría hacer un taller de narración oral y escrita para niños y niñas y mujeres, y hombres también, todas las personas en general, para que descubran el poder transformador que tienen sus propias palabras. Aquí en San Luis Potosí también me encantaría buscar un espacio en donde los domingos sean domingos de cuentos. En una plaza pública, debajo de un árbol, las personas se reúnan, se sientan en el pasto, en un parque, y que haya cuentacuentos de diferentes partes de la ciudad contando historias, que sea domingo de cuentos. Entonces, por la pandemia ya no pudimos desarrollar el proyecto, pero ahora que ya está volviendo todo, no está volviendo a la normalidad, nos estamos adaptando a la nueva normalidad. Creo que los cuentos vienen muy de acuerdo a lo que estamos pasando, y las historias son transformadoras, entonces es un proyecto que se va a hacer, por supuesto que sí. Y otro de los proyectos es hacer un festival para la infancia que será el próximo año, un festival dirigido a los niños y a las niñas, donde haya cuentos, donde haya música y teatro. Y pues espero que este proyecto llegue a muchísimos niños y niñas, no solamente de la ciudad. Fíjate que yo trabajo más con niños y niñas de zonas rurales, no porque crea que lo necesitan más, ni porque crea que son más o menos vulnerables. La verdad es que yo trabajo en zonas rurales porque mi madre es de una zona rural, porque yo crecí en el rancho, en el campo de mis abuelos, de mi abuela, de mi abuelo. Entonces, siempre que veo a una niña o a un niño, veo a mi mamá, veo a mis tíos, veo a mis abuelos,
y pienso, wow, ¿cómo sería mi mamá? ¿A qué jugaba mi mamá cuando era niña? ¿A qué jugaba mi abuelo, mi abuela, mis tíos, mis tías cuando eran niños, cuando eran niñas? Y me encanta hacerme ese tipo de preguntas a través de mi trabajo y a través de las personas con las que trabajo. Por eso es que he elegido lo rural en lugar de lo urbano. Y ya, creo que a grosso modo son los proyectos que tengo ahora aquí en la lengua. ¡Qué padre! Ame, ¿nos puedes dar tus redes sociales para que más niños y más personas vean tus narraciones y cuentos? Claro que sí, estoy en Facebook como Ame y Cuente o como Ame Lara. Y en Instagram también estoy como Ame y Cuente. Y pueden buscar nuestra página del programa de radio que se llama Generación Travesura. Y en enero volvemos al aire. Ahora estamos en preparación. Mañana conozco a los niños y a las niñas con los que vamos a trabajar este proyecto. Hay niños y niñas de la Huasteca Potosina que a través de Alan, que tiene un semillero creativo, van a escribir poesía y la van a leer en español, pero también en las lenguas madre de la zona de la Huasteca Potosina. Y también pueden encontrarnos como Come Frutas, Verduras y Lecturas. ¡Qué padre! ¿Qué propones para que más niñas y niños se acerquen a la lectura y a los cuentos? Dejarles en paz, dejarles existir, dejarles vivir en paz. Lo único que podemos hacer las personas adultas para que ustedes se acerquen a los libros es ponerles los libros en su vida cotidiana, dejarles ahí, pero no esperar nada a cambio. Fíjate que hay derechos de las personas lectoras y uno de los derechos que tenemos las personas que leemos es justamente no leer. Creo que existe un divorcio ficticio entre aprender a leer y el gusto por la lectura, como que cuando nos enseñan a leer, nos enseñan a que no nos tiene que gustar la lectura o que es un castigo o que solamente las personas intelectuales leen o que solamente las personas inteligentes se acercan a los libros. La verdad es que no, los libros son una extensión del alma. Eh, entonces, solamente poner en los libros al alcance de las infancias, pero no esperar nada a cambio más que quedarnos callados, guiarles y leer en voz alta. Creo que el acto de amor más poderoso para mí es una persona que le lee en voz alta a alguien más. Leer para mí en voz alta es decirle a alguien, me importas, y me importas tanto que voy a compartirte este pedacito de libro que a mí me encanta y que me transformó la vida. Y quiero compartirlo contigo porque quiero que sientas lo que yo sentí cuando lo leí. Entonces, necesitamos ruido, necesitamos leer con todos los sentidos y cuando exploremos todo nuestro cuerpo, dejando que las historias nos atraviesen y que las palabras atraviesen todo nuestro cuerpo, ahora sí podemos obtener como maestros o maestras que los niños por sí solos, por sí solas, lleguen a la biblioteca, tomen un libro y lo lean de manera voluntaria. Pero creo que a todas las personas nos gusta aprender cosas con nuestras actividades favoritas, a través del juego, a través de la risa. El aprendizaje más significativo ocurre cuando un niño o una niña se ríe y cuando lo disfruta. Entonces, qué chido sería que los maestros, las maestras, los papás, las mamás, todas las personas que nos dedicamos a fomentar la lectura, fomentáramos el gusto a través de todos los sentidos, de la risa, y del disfrute personal. Creo que los niños y las niñas se acercan a los libros cuando quieren, no cuando los adultos queremos. Un niño o una niña que es obligada o que es obligado a leer, creo que hace de la lectura un sufrimiento y la lectura no se sufre, se goza. Entonces, no hagamos eso con los libros ni con la lectura en general. Dejemos a los niños y a las niñas en paz, por favor. Mejor adultos, pongámonos a leer nosotras, nosotros, y dejemos que las niñas y los niños nos vean hacerlo. Somos el ejemplo, entonces dejémoslos en paz y pongámonos a leer nosotros, por favor.
Muy bien. Bueno, muchas gracias, Ame. Fue un gusto en conocerte y gracias por la entrevista. Estuvo muy padre, interesante y me gustó mucho. Y espero que a ti también te haya gustado. Muchísimas gracias por la invitación. Las preguntas se me han hecho muy interesantes, las disfruté muchísimo. En una casi me haces llorar, eh, pero les agradezco muchísimo la invitación. Y aquí estamos. Y el programa de radio está abierto para ustedes también. Gracias. Adiós. Adiós. Gracias.